¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hacer un problema de las leyes de los gases, concretamente aplicación de la ley de Charles. Dice, un alpinista inhala 500 mililitros de aire a una temperatura de menos 10 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados centígrados? Vale, tenemos entonces los pulmones del alpinista, que son 500 mililitros. Este es el volumen inhalado, volumen 1, 500 mililitros. Este es el medio litro de aire que inhala, pero lo inhala a una temperatura bastante baja, una temperatura de menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados son 263 Kelvin. Claro, una vez dentro del cuerpo del alpinista, la temperatura sube. La temperatura 2 es de 37 grados centígrados, que son 310 Kelvin. Automáticamente el volumen del aire va a ser diferente. El volumen, si la temperatura sube, la presión es constante, pero el volumen va a aumentar. Vale, ¿cuál es la ley de Charles? La ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura. Concretamente, dice, para las condiciones iniciales, el cociente entre el volumen del gas y la temperatura absoluta del gas es igual a una constante. Lo mismo para las condiciones finales o condiciones 2. El cociente entre el volumen final y la temperatura final 2 va a ser igual a la misma constante K. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí arriba a la derecha. V1 partido T sub 1 igual al nuevo volumen del gas partido la temperatura absoluta T sub 2. Temperaturas en Kelvin. Volumen 1, 500 mililitros de aire inhalado. Vale, la temperatura 1 en Kelvin, 263 Kelvin. El volumen nuevo 2 no lo sabemos, lo dejamos tal cual. Y 310 Kelvin como temperatura 2. Vale, 310 lo vamos a pasar multiplicando. Tendremos 310 Kelvin por 500 mililitros dividido 263 Kelvin, y esto es igual a V sub 2. Recuerda que hemos pasado multiplicando el 310 porque estaba dividiendo. Vale, Kelvin lo quitamos, arriba y abajo, y despejamos ya matemáticamente el volumen 2. El volumen 2 va a ser mayor que el inicial. Teníamos 500 mililitros, hemos aumentado la temperatura, por lo tanto el volumen también. 589,4 mililitros va a ser el volumen una vez hayamos modificado la temperatura. Vale, pues ese es el problema. Facilito, ¿no? Venga, nos vemos en el siguiente. Al lío.